Bueno, finalmente amigos, ya estamos acá, hemos tenido unos problemas técnicos, me quiero disculpar por demorarme casi media hora en estar aquí, pero lo importante es que ya estamos, y estamos acá con el doctor Roberto Damer. Doctor, muchísimas gracias por venir. Hola Juliana, mil gracias por la invitación. Vamos a compartir este video, ¿te parece? Perfecto. Ya, voy a compartirlo en mi página también, ya saben que está en la página de FAM. Y si puedes compartirlo también en tu cosa, que también podemos ver los comentarios. Es importante para esta entrevista o esta conversación que se llama Cuando lo científico se vuelve relativo, que ustedes hagan sus preguntas y sus comentarios para poder resolverlos acá con el doctor. Entonces voy a compartirlo mientras esperamos que se conecten más personas. Con el doctor Roberto Damer. Compartido. Listo, ya estamos. Entonces esperamos sus comentarios y les voy a contar que el doctor Roberto Damer Elejalde, 43 años, médico cirujano, especialista en cirugía general laparoscópica y de obesidad. Debe ser así amado por todas las mujeres para ser flaquitas. En los últimos tiempos cada vez más, por desgracia. Ay, qué bueno. Pero yo creo que más allá de esa especialidad, lo importante es tu otra experiencia, que has sido profesor de antropología médica y metodología de la investigación y anatomía humana en la Universidad San Martín de Porres. Sí. Lo cual nos va a ayudar mucho a ver qué es lo que realmente se puede considerar científico o no. Toda la razón. ¿No? Roberto, una pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar así un poco ampliamente lo que es ciencia de pseudociencia? Porque hoy como que constantemente ves gente que opina en redes, sobre todo, diciendo hay estudios que certifican que tal cosa, ¿no? O que es que la vida empieza pues en la concepción, otros que dicen que es un consenso social, ¿no? O que todo el mundo menciona estudios, universidades, ¿no? ¿Cómo sabemos? Bueno, para empezar, porque ahí me vas por dos preguntas, empecemos entre ciencia y pseudociencia. La ciencia, lo que nosotros llamamos como ciencia, que afirmamos como ciencia, se hace a través, vamos a repetir la palabra, de un método formal al que llamamos el método científico. Este método consta de algunas partes. No quiero ya hastear un poco con temas un poco complejos, pero el punto básico es, uno, se basa en trabajos. Y los trabajos tienen que tener diferentes pasos. Tienes que empezar por cuestionarte una pregunta, formulas una pregunta, de ahí haces hipótesis, haces un método de investigación. A partir de ese planeamiento ya haces la experimentación en sí y de ahí haces el análisis. Y en el análisis tú vas a valorar matemáticamente, a través de la formulación del problema y de la experimentación, tú ya vas a saber cuál es la validez del trabajo o no. Y hay diferentes grados de trabajo. Lo que es súper interesante es que en medicina somos extraordinariamente formales. Uno va a cualquier congreso y te dicen, tenemos un trabajo de este tipo, de este otro tipo, tenemos un trabajo de doble ciego, que significa de que ni que la persona que está recolectando la muestra, ni la persona de que está siendo objeto del estudio, saben a qué se están exponiendo, solamente el investigador que está detrás. Y ya tenemos... Como para que sean neutros, o sea, no tengan ninguna idea preestablecida, ni decir, oye, yo quiero encontrar esto y fuerzo. Claro, que exactamente, básicamente sacas el sesgo, sacas el punto personalizado. Nosotros tenemos un gold standard, o sea, que tenemos que lo que es lo básico para hacer el trabajo, que es doble ciego multicéntrico randomizado, ¿correcto? Pero eso es en medicina. En medicina nosotros exponemos a una persona que ya tiene un diagnóstico determinado a través de algunos exámenes y la exponemos, por ejemplo, a diferentes medicaciones o diferentes terapéuticas y son valoradas cuantitativamente y cualitativamente. El problema de que hay algunas cosas con la pseudociencia. Para empezar, la ciencia netamente dicha tiene algunas características. Tiene que ser repetida, en diferentes lados. Tiene que ser revisados por pares, tiene que ser formalizada al nivel del trabajo, tiene que tener un esquema predeterminado. La pseudociencia no. Entonces,
nuevamente, para llegar hacia la gran masa, es que tú puedes poner diferentes tipos de variables y ponerlas una frente a la otra y en base a eso interpretar un resultado que no necesariamente va a ser la realidad. Exacto. Y eso pasa mucho en ciencias sociales, ¿no? Claro, ahora yendo ya un poco cayendo en el tema, cuando tú agarras a una persona que está enferma, que tienes un diagnóstico, por ejemplo, una prueba de ELISA por SIDA, que tiene una cantidad de CD4, o sea, que está cuantitativo, y tú le mandas los antirretrovirales y tienes la cantidad cuantitativo de ¿cómo se llama? De CD4, o sea, el sistema inmune cómo está, versus los antirretrovirales con la dosificación. Tienes número versus número. Las ciencias sociales no tienen eso, son netamente cualitativas. Te tienes que bajar, por ejemplo, en un concepto de depresión o algo, hay veces que, ¿cuál es tu carita, por ejemplo? A ver, dime cómo te sientes. Esta carita es 1, esta carita es 2, esta carita es 3, entonces la cara se pone cada vez más triste hasta que aparece una cara de depresión impresionante. Y eso lo vas a contrastar con una terapéutica determinada, con una terapia determinada, pero a la hora y la hora, tanto la carita como la terapia determinada son cualitativas, no son cuantitativas. Y eso es más subjetivo. Eso es lo que quieres decir cuando es cualitativo. Muy bien. Hay un sesgo, hay de todas maneras. Y no es, a lo que voy es cuando nosotros formulamos algo que se quiere llamar ciencia, cuando nosotros enseñamos números. Desde chico aprendemos de que los números denotan la realidad, que 1 más 1 es 2. Claro. Pero cuando hace uno un trabajo no necesariamente es eso. Cuando uno hace un trabajo lo que está haciendo es contestando una pregunta. Que de repente va a tener sesgos, que de repente las variables van a estar mal hechas. ¿Qué significa una variable? Que si nosotros ponemos, una variable puede ser edad, una variable puede ser sexo, otra variable, y eso lo contratamos con grado de estado socioeconómico, entonces Claro. ponemos en una y el otro y ahí confrontamos. Entonces esa es la notable diferencia a nivel médico, a nivel físico, a nivel de ingeniería, tú puedes contrastar claramente lo que son números. Claro. En las ciencias sociales no. En las ciencias sociales se involucra un poco el factor, porque la gran mayoría van a ser cualitativas. Va a haber un sesgo y mayor. también tiene que ver la muestra, ¿no? Sí. Y el método, porque evidentemente, por ejemplo, poniendo un caso concreto, ¿no? Hoy se discute mucho la transexualidad, por decir, ¿no? Los transgénero. Entonces comienzan a utilizar ciertos números en ciertos públicos, o sea, en ciertos grupos de estudio, pero no especifican necesariamente en las conclusiones o en la interpretación de estas conclusiones cuál es este universo que hemos usado para sacar esta gran conclusión que luego se usa como si fuera universal. ¿Me explico? Los transgéneros son una población extraordinariamente baja. Bueno, aunque ahora en base a los conceptos de que se están generando en la sociedad se quiere ampliar un poco el margen, ahí se conlleva un poquito el problema, porque no tanto es el trabajo, sino cuál es la aproximación pseudomédica o que se le quiere dar a este grupo en sí. Esto es un tema bastante álgido. Claro, no quisiera entrar lo de la transexualidad en sí, Yeah. sino en cómo muchas veces nosotros, y quiero hablar un poco del público que está en redes, ¿no? Porque nosotros vamos compartiendo estudios, ¿no? Según el estudio, no sé qué, o un estudio dice, y no lo definimos, y como usuarios o como consumidores de este contenido que está a la mano en Internet, no validamos o no entendemos qué cosa debemos considerar para que ese estudio sea válido. Claro, La Rochefoucauld, que era un filósofo francés, decía que habían 3 clases de ignorancia. Ajá. No saber lo que se tiene que saber, saber mal lo que se tiene que saber y por último, saber lo que no se tiene que saber. Claro, que de eso estamos bien rellenos últimamente. Y cuando tú me hablas en estudio, creo que un magnífico ejemplo que hemos estado viendo ahora último es, por ejemplo, con la marihuana y las aplicaciones médicas de la marihuana. Uf. A ver, no quiero... Ojo a esa opinión. FAN no se responsabiliza por opiniones aquí vertidas. Lo del cannabis, dice. Claro, ahora último a nivel nacional cada vez más se ha estado exponiendo acerca de los usos terapéuticos, sobre todo del aceite del cannabis, cosa que me llama mucho la atención. El único estudio grande que ya se ha hecho en países
desarrollados que la marihuana es de consumo legal y de uso médico, ha sido la última publicación en el 2015 con 5.000 personas. Y lo único que se descubrió, era un uso para el manejo del dolor, no para las epilepsias refractarias ni nada. Lo que nosotros nos enfrentamos ahora, porque hay un montón de sociedades que es pro cannabis, amo el THC, cosas así, que tú buscas en internet y son pro, tú vas a encontrar pseudoestudios de un nivel de rigurosidad científica muy bajo. Eso, y cómo saber, cómo nosotros, tú eres médico, has sido profesor, tienes el criterio, pero tenemos una gran masa de personas, en las cuales me incluyo muchas veces, en que no tenemos esos criterios para saber si esos estudios vienen de una fuente pues confiable. Hay un nivel, por ejemplo, toda droga, o la gran mayoría de ellas han tenido sus aplicaciones terapéuticas. La cocaína fue usada como analgésico, la metanfetamina fue tratada psicológicamente para el estrés postraumático. Entonces, cada una de estas drogas han tenido aplicaciones terapéuticas, pero no se le puede vender como la panacea. Ya se encontró que el THC y el CBD, que estos son con los componentes de la marihuana, tienen algunos factores terapéuticos, pero eso sí tiene que ser procesado. Cuando acá se dice que el aceite de cannabis, que uno no puede saber, porque acá la gente ya no solamente quiere la legalización sino quieren el autocultivo, pero el autocultivo no puedes decir cuál es la marihuana que sirve, de dónde la están adquiriendo, cuál es el proceso. Tú no puedes garantizar la calidad. ¿Y cómo pueden aprobar un proyecto de ley sin ese respaldo científico? Es que seamos bien sinceros, hay más bien una política que está basada en una alienación en copiarse en proyectos extranjeros, más allá que el valor netamente científico. Definitivamente somos más de 80.000 médicos y no va a ser muy difícil de que encuentres algún colega que esté a favor de esto sin sustentarlo a través de estudios. ¿Y por qué estarían a favor siendo médicos? Y supuestamente los médicos tienen que estar alineados a la ciencia. Supuestamente. O sea, hay intereses económicos o que son unos signos. O sea, ¿qué crees tú que pasa normalmente? Porque es importante saber. Y yo creo que es el sesgo. Yo creo que hay un sesgo personal en cada quien. Pero por interés personal, de que se validen cosas. Y yo creo que, por ejemplo, vamos por partes. ¿Cómo ha crecido un poquito lo del cannabis? Ha crecido un poco de a voz. Es mi prima, mi sobrina, mi hijo o el vecino ha tomado y ha mejorado. Por ende es válido. Y de repente por ahí hubo otra cosa, o tienes gente que también, esto todos lo sabemos, que hay drogadictos altamente funcionales, igual que alcohólicos altamente funcionales. Claro. Significa que tú tienes una persona que ha llegado a un buen estatus socioeconómico, buen nivel profesional, pero que igualito... Y tú usas eso como si fuera lo universal. Que igualito consume, que igualito toma sus tragos, entonces quieren extrapolar a que lo que están haciendo finalmente no ha perjudicado sus vidas porque están basados en un punto netamente subjetivo. Claro. Pero el punto básico es, a mí me parece, por ejemplo, que si el alcohol ahorita estuviera proscrito, estuviera prohibido, como está la marihuana, habrían más de 1.000 estudios de empresas diciendo que el alcohol cura vidas, finalmente. Porque, por ejemplo, estamos hablando que sí tiene su uso. Vamos a decir, de que lo podemos utilizar para el dolor, para incrementar el hambre en pacientes con anorexia, con cáncer, que tiene sus usos. Pero no podemos decir que cure el cáncer, de que te da ¿cómo se llama? Hablaban de un grupo de personas con autismo, ¿puede ser? Que con el cannabis o sea, los hijos habían tenido una mejora en su calidad de vida. Es que no se estandariza. Lo que te dicen es lo que se escucha, pero los estudios propiamente dichos no hay. Te decían de que podía regresionar la demencia. Las cosas que ya están corroboradas, porque yo he leído de todo acerca del cannabis, pero de todo, y además mis amigos, tengo unos amigos que son fanáticos a tratar de legalizar el asunto, entonces me dicen, oye, pero esto, y tú revisas y dices, no, sorry, esto no es viable. Y ahí viene un ejemplo que ahorita está un poco corriendo en redes, que es la de las vacunas. Las vacunas. ¿No? Que hubo un médico, o no sé, una corriente antivacunas, porque decían que si te ponían las vacunas, te las ponían de alguna manera,
tu hijo iba a tener autismo, ¿no? Y yo he escuchado, así, de personas cercanas que han tenido hijos autistas que sí, que es responsabilidad de las vacunas, porque ciertos niños tienen algo que con la vacuna detona, ¿no? En un autismo y que mi vecina, entonces, gracias a Dios, nosotros sí caímos en un médico que me dijo, escúchame, no, ni siquiera te lo voy a discutir, y pinchó a mi hijo, ¿no? Claro, en 1998 un gastroenterólogo inglés que se pegaba Wakefield, y lo que él publicó fue un estudio en una revista muy prestigiosa a nivel mundial, revisada por pares. O sea, vamos por partes. Si acá quieres preguntar si hubo una falla de la ciencia, se puede decir que sí, hubo una falla de los científicos, pero esto era un estudio de una revista de pares para pares, o sea, de médicos para médicos, en la cual decía que la triple, la sarampión, rubiola, paperas, estaba relacionado tanto al desarrollo de intestino irritable, pues esto era un gastroenterólogo, como de autismo. Entonces presentó este trabajo. Él es la madre del cordero, él fue el causante. Al parecer tenía motivaciones económicas. Esto es una cosa súper importante. Finalmente, lo primero que se hizo, porque lo que esto generó fue un efecto rebote. Ahorita tú preguntas a cualquiera acerca de las vacunas y el autismo, y el que menos te dice que están relacionados sin saber cuál es la madre del cordero, Claro. el origen del chisme, que fue esto de acá. Claro. Entonces, a Wakefield le quitaron su licencia para ejercer en Gran Bretaña, se ha ido a Estados Unidos y tiene un centro de estudio que está sustentado, lo están apoyando económicamente actores y actrices de Hollywood que tú sabes que tienen su propio mundo interior, como Jenny McCarthy, que entonces ellos venden ciertas ideas y a la hora de la hora, esta gente, si tú me preguntas desde el punto de vista penal, debería estar presa. Porque ¿qué ha pasado a raíz de eso? O sea, otra vez se ha vuelto a... Una de las cosas que más me gusta es que el Perú siempre está un poco más... Estamos siempre en la colita del primer mundo. Nosotros siempre nos guía con eco. Claro. Nosotros estamos como 10 o 15 años atrasados, pero gracias al Internet, al YouTube, a todas estas plataformas, podemos saber qué es lo que está pasando en otros lados. Bueno, el movimiento antivacunas de padres preocupados, que definitivamente yo no dudo que quieran a sus hijos, decidieron de dejar de vacunar a sus hijos para protegerlos del autismo. Por supuesto, están comenzando a haber rebrotes de enfermedades que ya estaban controladas. Claro. Tenemos casos de sarampión. Y es más, ahorita hay 2 casos de sarampión. Pero hay uno que eso sí es medio peligroso. Hay uno de que es un sarampión que no ha tenido contacto con el extranjero, que es propio, que esto sucedió ayer. Tenemos rebrotes, han habido en California, que fue el 2014, de chicos que fueron a Disneylandia. Sí, ¿no? Y ahí hubo una epidemia de ¿qué? De sarampión. De sarampión. Entonces comenzamos a tener nuevamente enfermedades que pueden poner en riesgo a los niños, y no solamente es el niño, porque estas son infectocontagiosas. No es de que te da a ti, no. Si te da a ti, le va a dar a todos los amiguitos de la clase porque es por el contacto. Y así estén vacunados. Hay algunos de que no pueden recibir propiamente dicho. Bill Nye, esto en Save the World, que él súper caviar, pero en la parte de Netflix, que en la parte que él habla sobre vacunas, habla muy, muy bien sobre este efecto de que cuando todo el mundo esté inmunizado, todos los que no pueden ser inmunizados, al estar rodeados de gente inmunizada, a la vez están inmunizados. Claro. Roberto, una pregunta. ¿Y tú crees que todas estas tendencias anticientíficas o ir en contra de la ciencia es algo moderno, posmoderno, o es algo que siempre ha existido? Ahora que tenemos más contacto con información a través de Internet. O sea, ¿por qué tenemos hoy tantas olas anticientíficas que quieren validar su posición, haciendo daño muy, muy, muy fuerte, ¿no?, a personas? ¿Es así? ¿Siempre ha sido así? Bueno, para acabar un poquito, se ha hecho un estudio nada más para terminar la anterior, que me parece súper importante, con 100.000 personas, 100.000 niños vacunados, y no se ha encontrado una relación entre la vacunación triple con el trastorno de espectro de autismo. Estamos hablando de 100.000 personas, ya no es un estudio pequeño. Claro. Bueno, entonces, volviendo esto de acá, cada cosa tiene a la hora de la hora sus pros y sus contras.
El Internet como tal es libre, es una carretera libre, y lo que también ha permitido es que gente muy inteligente, porque finalmente el Internet nació para unirse entre universidades, pero permitió también que gente no tan inteligente se uniera con los mismos conceptos. Entonces, una persona que estaba en contra con otra persona en contra y todo el mundo se iban uniendo, que finalmente sin el Internet no hubieran logrado aglutinarse de la manera que lo han logrado. Entonces, tienen ecos entre sí mismos que van generando olas. Entonces, si tú me preguntas, en la época de nuestra época de jóvenes, si uno de estos rumores podría decir, una prima te puede decir que esto que el otro, pero no tienes estas plataformas masivas, estas olas masivas de gente que se han unido en diferentes partes, y no solo eso, sino no solamente tenemos el núcleo de donde nace, sino también tenemos las ondas de que se van generando, que a la hora de la hora lo que generan es esta suerte de paranoia, porque siempre va a haber gente escéptica, y gente sobre todo de que estamos en estas costumbres de tratar de diferenciar a la medicina occidental, a la medicina tradicional, a la medicina que funciona, versus lo que les gusta llamar medicina, que no tiene ningún concepto formal. Como la medicina alternativa, cosas así. Y en el Perú tenemos 28 millones de médicos y solamente 80.000 con títulos, porque todo el mundo a la hora de la hora cuando te conversa... Claro. La tía, la abuela te dice qué hacer, la tía, ¿no? Y yo lo veo diariamente... Y eso no importa a nivel socioeconómico, pero la clásica pregunta que eso sí ya no tiene que ver, doctor, me acaba de operar, sí. ¿El pescado me hace mal? ¿Puedo comer pescado? ¿Por qué no vas a comer pescado? ¿Puedo comer ají? O sea, entonces, pero te van diciendo que si te comen el pescado es que se va a infectar la herida y las espinas van a aparecer como si fuera un alien por la herida y se va a infectar todo. ¿Y cómo nace esto? Nace el boca a boca. Ese boca a boca lo pasamos a Internet. Pero este boca a boca no solamente va en cuestiones médicas, sino también en cuestiones culturales, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos movimientos muy poderosos, y lo nombro, ¿no? Porque saben que yo siempre lo pongo en la mesa. Por ejemplo, estos movimientos ultrafeministas, ¿no? Que buscan, de alguna manera, imponer su posición o su mirada hacia lo que es la mujer, que científicamente hablando, naturalmente, biológicamente hablando, es evidente y está demostrado que lo que ellas dicen no es cierto. Sin embargo, tienes personas que te dicen, porque por ejemplo, yo tuiteo, y cuando tuiteo este tipo de cosas, o los pongo en mis redes, en mis videos, me dicen nada que ver, eres un ignorante, no sabes nada, deberías leer, informarte. Yo les digo, yo he leído a las feministas y he leído el otro lado. Y para mí, evidentemente, por la posición que yo tengo, después de haber investigado, lo mío va más hacia una respuesta científica. O sea, que a mí me digan que la mujer es igual al hombre cuando hay estudios, ¿no? Que han demostrado que nosotros somos XX o XY hasta la última célula, están demostrados, o sea, nadie me puede decir a mí, no, eso es mentira, el sexo se construye, ¿no? Entonces... es peligroso porque en el camino, creo yo, vamos destruyendo personas sin mala intención, pero al ir en contra de lo que es su naturaleza o de lo que realmente necesitan. Estamos en una época un poco interesante a nivel mundial, pero esto lleva un poquito al primer mundo, pero como dicen, cuando el primer mundo estornuda, Sudamérica se resfría. Entonces, acá, por desgracia, siempre nos están llegando diferentes cosas y en todo lo que es más que nada Estados Unidos y Europa han habido tendencias y han habido corrientes que va un poco interesante, que más que todo engloba lo que se llama izquierda, no a la izquierda cavernícola y terrorista que hemos sufrido acá, sino a la izquierda intelectual. Claro. Que lo más interesante es de que se contradicen unos de los otros, ¿no? Por un lado, la feminista de la tercera ola, porque la primera y segunda son la búsqueda de los derechos y la igualdad que todo el mundo va a respetar y que todo el mundo está completamente... Y valoramos, ¿no? Y les agradecemos. Todo tu grupo son mujeres y eso es una clara muestra. Estamos hablando de primera y segunda ola y ya se ha cumplido. Pero tenemos la tercera ola que aparentemente pues hay un odio intrínseco hacia el heteropatriarcado que a la hora de la hora lo único que conlleva es decir básicamente
no es culpa ya mía que no me vaya bien en la vida, sino es culpa de la sociedad. No quiero ofender a mucha gente, pero más o menos creo que va por ahí el asunto. Y no tanto la sociedad, sino una sociedad armada por hombres y para hombres, ¿no? Lo cual un poco, lo cual es bien interesante porque si tú ves, y esto ya escapa un poco de la parte de medicina, la misma gente que te está diciendo que las ciencias sociales son de una manera determinada, a la hora de la hora son la misma gente que se está peleando con la biología. Lo que tú me estás hablando es determinismo biológico. El otro día pasó en Estados Unidos, en una charla, una mujer comenzó a decir que los hombres eran más altos que las mujeres, que los hombres eran más fuertes que las mujeres. Y un grupo de feministas se paró, los insultaron, les dijeron de todo y hicieron boicot, porque ahora en Estados Unidos, en las universidades, está muy de moda que si dicen algo que no te gusta, te paras y gritas y te queman el local. Y te queman el local, cero libertad de expresión. Y sobre todo que habían bases científicas determinadas. Y ahora, y por el otro lado tenemos las feministas que están diciendo que la mujer es más que el hombre, y que físicamente es igual, cosa que por desgracia a nivel de deportes uno siempre lo va a poder corroborar, pero dentro de esta misma tendencia también están diciendo de que el hombre y la mujer son un molde neutro, que a la hora de la hora, no importa cómo nazcas, puedes escoger si después quieres ser hombre. Pero eso biológicamente. Es imposible. Entre la séptima y la 14ª semana ya comienzas a recibir las influencias de la testosterona y te conviertes en hombre si eres XY o el XX si eres mujer. Y todos estos casos de personas que sienten que han nacido en el cuerpo equivocado, ¿a qué se atribuye? ¿Es realmente genético? ¿Es hormonal? O sea, ¿qué es psicológico? ¿Es cultural? Y ya cuando nosotros hablamos de los transgéneros, ese es el tema en particular, si hasta ahora se ha descubierto un determinismo genético, para esto no. Se han hecho algunos estudios con resonancias magnéticas, por ejemplo, que el cerebro homosexual del hombre se asemeja al de la mujer. Pero, al de la mujer heterosexual. Al de la mujer heterosexual, exacto. Pero lo interesante es que la mujer lesbiana, su resonancia magnética no se parece más a la del hombre, entonces no hay una correlación, porque se hizo una teoría del cerebro femenino. Entonces, este es un tema muy, muy álgido y es un tema súper interesante que tratar, porque finalmente nos enfrentamos a un determinismo biológico que si tú me dices en un mayor de edad que se siente descontento, yo te digo de un mayor de edad, que no se siente contento con cuál es la expresión de su fenotipo, o sea, el genotipo es con lo que tu código, tu fenotipo es cómo se expresa el código, o sea, tú te ves como mujer, yo me veo como hombre. Tú puedes finalmente a la hora de la hora decir, bueno, yo me creo mujer, no hay ningún problema, me voy a operar para sentirme más cómoda con lo que yo siento que soy, no hay ningún problema. Yo creo que el tema mayor se genera a nivel social cuando tú pides de que eso que se cree, de que hasta ahora no está sustentado científicamente, sea aceptado por el resto. ¿Y cuál es el peligro en eso? O sea, ¿cuál es el peligro? O sea, ¿cuál es el problema que yo me opere, ¿no? Y me vuelva hombre y que me cambien el DNI porque yo quiero? O sea, ¿cuál para ti podría ser eso? Bueno, hay múltiples problemas y ya se ha hecho en los países nórdicos de que son, digamos, el paraíso de todos los movimientos progresistas. Entonces el problema es de que un niño de que no tiene derecho a tomar, a portar armas, que un día quiere ser el hombre araña y el día siguiente quiere ser físico y al día siguiente quiere ser astronauta, que se le otorgue el derecho para escoger algo tan importante sobre su sexo, porque no es su género, y que a los 12 años se le detenga su pubertad. Eso es con el artificialmente. Claro, que son estas hormonas que suprimen. Supresión de la pubertad. Exacto. Y que a los 15 años se operen. Entonces, ¿por qué? Porque tú estás esterilizando a la persona, finalmente. Es una esterilización. Bueno, sí, se operan, porque ahí utilizan la palabra transición como, bueno, de oruga a mariposa, Dios sabe. Pero a la hora de la hora siempre va a haber cuáles son los problemas. Uno, los niños, como sabemos, no tienen una capacidad de decisión propiamente dicho, sino tendrían en cualquier otro aspecto la capacidad de decidir sobre su vida. Es un ataque total contra la patria potestad. Y dos, ese es un problema. En Canadá han habido problemas, han salido ya leyes en Canadá que si los padres
están en contra o desaconsejan a uno de estos niños con un trastorno de transgénero, el Estado Claro. tiene el derecho de extraerlo del núcleo familiar para protegerlo. Y el otro problema que tenemos mayor, porque tenemos diferentes tipos de problemas, pero uno de los más graves es qué es lo que sucede, porque cualquier persona pro te va a decir, no, nosotros vamos a hacer un tamizaje correcto, nosotros vamos a hacer algo, vamos a hacerlo más exhaustivos, lo que tú quieras. Pero ¿qué haces con la persona que se cambia de sexo? Bueno, no es cambiarse de sexo finalmente, de la persona que artificialmente se va del sexo del otro sexo y que al final decide que es un error. Porque esto va a suceder. Que ha pasado en muchos casos, y hay muchos casos de transgénero, transexuales arrepentidos, ¿no? O sea, es la misma gente te dice, yo estoy en contra de la pena de muerte porque una sola persona inocente de la pena de muerte hace de que yo no quiera que esa persona inocente muera por una pena de muerte. La misma gente te dice, no, pero que se cambien de sexo no pasa nada. Entonces, ¿pero qué pasa con las personas que a la hora de la hora finalmente no estuvieron de acuerdo porque estuvieron en un momento de fragilidad? Entonces, finalmente lo que nos encontramos que es un movimiento súper fuerte, que es ahora tratar de aceptar como algo normal. Y ya está sucediendo un poquito en las escuelas que esto ya llega a bordes de locura. Al hijo de una amiga mía, no hace mucho, porque esto ya es una cosa... ¿Acá en Perú? Sí, acá en el Perú, de un colegio le llamaron la atención porque con tal de que tiene una compañerita de clases en primaria que quiere ahora ser el compañerito de clases y este chico se refirió a ella con el nombre anterior. Del otro género y le han hecho un bochinche diciendo que es un bullying, que es... Claro, entonces el niño que actúa ante la realidad con normalidad es al final el que está mal. O sea, a la hora de de responder ante algo natural. Como te digo, con la parte, si tú me dijeras, un mayor de edad, yo creo que puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Eso de ahí volvemos. Claro. Un mayor de edad, pero un niño de que todavía está en un proceso de formación, sí me hallo completamente en contra. ¿Por qué me hallo completamente en contra? Porque hasta ahora no se ha determinado un determinismo genético. No podemos decir de que una persona ya desde... Hay teorías de que dicen de que hay una cuestión genética, que por ejemplo en hombres los eso, ambas, o sea, finalmente a la hora de la hora son cuestiones que se ponen en duda a través de una experimentación, ¿no? Pero finalmente lo que necesitamos es que no tenemos pruebas de que hay algún gen determinado de que a la hora de ahora se exprese. No tenemos tampoco, porque hay unas teorías como que dice de que los receptores de testosterona están mal en estas personas, en el caso de un transgénero femenino, o sea, un hombre que quiere ser mujer, entonces que la testosterona no actúa igual, entonces ocurre eso. Ahora, ¿y se hacen estos estudios médicos un contraste con experiencias de vida? Porque, por ejemplo, el otro día vi un reportaje en televisión aquí de un chico transgénero, o sea, que se vea de hombre a mujer, ¿no? Que reclamaba que no le dan su título universitario en una universidad de provincia porque él quería su título universitario como mujer. Y como su DNI no se lo cambiaban, ¿no? No le dan el título, entonces no podía ejercer. Sin embargo, cuando él habla, ella, no sé, dice, yo he sido abusado sistemáticamente de niño por un profesor de educación física y me trataba de suicidar 3 veces y hoy soy trabajadora sexual. Entonces, claro, tú ves este reportaje y lo que yo me cuestioné fue, o sea, le vamos a solucionar, más allá de que, que le den su título de mujer, nos estamos preocupando por esa persona, o sea, realmente un título universitario la va a sacar de la prostitución, de los traumas, de los intentos de suicidio. Ahora vamos no solo al factor médico, sino factores prácticos, pragmáticos. 1, imagínate de que hay un asesinato y encuentran ADN, porque ya estamos en eso tipo CSI, encuentran ADN. Bueno, ¿qué pasa si es un transgénero y a la hora de la hora todo el mundo está buscando a Juana y a Juan? Claro. ¿Qué hacemos si nos llega una emergencia médica? Que nos llegue una emergencia médica, un paciente con un DNI que dice que es mujer, está inconsciente el paciente y se le está tratando como si fuera mujer,
Y al final la patología nos hace perder el tiempo porque resulta siendo hombre, aunque todavía no estamos llegando a que los niveles de estética uno todavía reconoce Claro. que son, pero imagínate que en el futuro un hombre de que se le haya retrasado la pubertad y que le hayan hecho unas cirugías plásticas a uno, nos llegue una emergencia inconsciente y a la hora de la hora sea hombre. Entonces, ahí tenemos ya un valor práctico, porque lo importante no solamente es la teoría, porque la teoría dice, finalmente Claro. lo que me dice mucha gente que está cuando hablamos sobre el tema es, pero pobrecitos, vamos a tener empatía, todos tenemos derechos, hay que ser inclusivos, sí, pero acá tenemos otro factor práctico. El año pasado el Congreso, tan vilipendiado, que en parte ganó, no hay que entrar en política, detuvo una ley que hacía que en el IPD no hubiera discriminación de género. Bueno, eso suena muy bonito. El IPD es el Instituto Peruano del Deporte. Claro. Eso suena súper bien. Pero no nos olvidemos de que ya están comenzando a haber unas cuestiones que ya me parecen un poquito de locura, que por ejemplo en Estados Unidos hay una mujer que es transgénero masculino. A ver, explícame cómo es. O ¿De sea, nacimiento qué es? Es mujer, Ya, pero quiere ser hombre. ya. Entonces está recibiendo niveles de testosterona altísimos. Ajá, Entonces está hecho un monstruito. claro. Y aparece hombre y está peleando en lucha libre contra otras mujeres porque en el estado que está es Texas. Todavía no aceptan que ella vaya donde los hombres. Entonces, pero como no la pueden discriminar, están permitiendo que pelee dopada y ahorita tiene 2 años consecutivos de ganar Campeona, porque le saca la madre a todos con la testosterona. 50-0. Y eso cualquiera que ha sabido, antes tú decías, bueno, pero los rusos o esto acá están dopados. Bueno, está peleando dopada. Hay un caso de un peleador de MMA, un transgénero masculino que está peleando en artes O sea, marciales. que nació hombre, y, le y está ahora se cree mujer. y le está, claro, nació hombre, se cree mujer y le está pegando mujeres. ¿Y por qué las mujeres se dejan pegar? Los que son más débiles, pero No, me refiero a que yo no puedo decir, no quiero pelear porque para mí este es hombre, me acusan de discriminación, entonces tengo que someterme a la golpiza. La parte interesante es que como estamos hablando de 50-0, significa que a estas chicas, por ser minoría, esta chica en particular, por ser minoría, se le está dando más derechos que a 50 personas, que son las 50 mujeres de verdad que han sido pegadas por esta otra chica que está con hormonas. Entonces, finalmente estamos viendo una época que las minorías están adquiriendo más derechos y poder que las mayorías, lo cual es ilógico. Claro. Al otro día hablé con un profesor Berkeley, que el pobre vino acá de vacaciones y terminó enfrascado en una larga charla conmigo al respecto. Y lo que él me dice que la solución sería muy sencilla, sería que los trans tuvieran su propia categoría. Pero si eso se ciñe, caería en discriminación. Claro. Pero siempre ha funcionado así, ¿no? O sea, ha habido categoría mujeres y dentro de las mujeres, por ejemplo, por edad, peso, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo entre a nadar profesionalmente, me pondrán en la categoría de las cuarentonas, juventonas, ¿no? Pero me van a poner con las de 20, ¿no? Masters, sí. Entonces, o sea, no es discriminación, es realidad. O sea, yo no tengo 20 años, no puedo competir con una chica de 20 años, y no puedo competir con un hombre, porque empezando porque el hombre me va a sacar la mugre porque es más largo, más fuerza. Entonces, negar esa realidad no es discriminación, creo yo, ¿no? Aceptar esa realidad no es discriminación, oye, ser realista, ¿no? Es que ahorita las ciencias sociales han tomado la batuta sobre la biología, entonces nos encontramos finalmente en un mundo un poquito aberrante, que es la verdad. En un mundo de que a un niño le puedes decir, no te preocupes, si eres niño vas a poder ser niña. Y bueno, hay algún día ese niño que se cree niña va a querer... Pero salen casos de, oye, esta niña es feliz y la usan como ícono, ¿no? Y sale en publicidad y sale como... Y muchas veces pasa que validan leyes, por ejemplo, como tú decías, porque a mi vecina le pasó, porque este niño, ¿no? El otro día también medio que me enfrasqué en una discusión por Messenger con un primo mío de cariño que es psicólogo de una católica. Entonces me decía, yo conozco muchos transgéneros que son felices.
Y yo le decía, yo conozco muchos que no lo son, y no solamente no los conozco, sino que está determinado que la población transgénero tiene la mayor porcentaje de suicidio. 45%. 45%. Entonces te dicen, eso es la discriminación. Yo le digo, no, porque la población negra ha sido la más discriminada de la historia y es la que menos índices tiene de suicidio. Tiene menos índice de suicidio que el hombre blanco. Por lo tanto, no es cierto que la discriminación sea un factor de suicidio. Porque si no, todos los que de alguna manera hemos sido discriminados, bulleados en el colegio, lo que fuera, que nos hubiéramos metido un balazo. Y otra cosa, en países nórdicos, ¿no? O de primer mundo, donde esto ya es ley, o sea, tú ves un transgénero y es parte de, también cometen suicidio. Bueno, ahí existe lo que se llama la disforia de género, que se confunde mucho con el transgénero. Ya, a ver, explícanos eso, porque yo lo confundo. Porque finalmente ambos se expresan de la misma manera. La única diferencia es que la disforia de género sí genera una ansiedad por no ser del otro sexo. Y esta gente, a la hora de la hora, a pesar de que tienen sus cirugías transicionales, igualmente mantienen un porcentaje alto de suicidios, tanto antes como después de la cirugía. ¿Ah, sí? Lo cual denota claramente, bueno, obviamente es una especulación, que lo más probable sería de que nos estemos encontrando un cuadro, más que nada psiquiátrico, acá nos están tratando, el problema es que se está tratando de, con este concepto de género, se está tratando de tal vez encubrir, y no voy a hablar de los gays, lesbianas ni nada, que yo creo que tienen ya su lugar súper bien ganado. Claro, aparte eso es una orientación sexual, que totalmente, pero la gente confunde, piensa que cuando tú quieres proteger a un transgénero de que cometa, ¿no?, este cambio médico, piensan que uno está en contra de la homosexualidad y no es así, porque una cosa es que tú seas hombre y quieras hacer en tu cama lo que tú quieras en tu vida privada porque eres grande, ¿no? Y otra cosa es estar hablando de operar a una persona. Es que ellos mismos se han aglutinado con el tema LGTB, aunque tú hablas con muchos gays y hablas con muchas lesbianas y no les entra todavía mucho en la cabeza cómo apareció el T por ahí. Y ahora cada vez el acrónimo está creciendo más, ahora creo que tiene 10 letras. Yo creo que es muy distinto, por ejemplo, vamos a poner un hombre que se siente atraído hacia otro hombre, pero que tiene su esquema normal de vida. Se sabe que es la realidad, todos la aceptamos, no tiene nada de malo y está completamente aceptado. Eso yo creo que ya es un tema cerrado. Pero de que te digan que un hombre es una mujer porque se cree mujer y todos tenemos que ver la mujer porque se cree mujer, y ya quieren pues de que queremos que cerremos los ojos ante la realidad. Claro, e imponerla como que tú también tienes que aceptar algo que no es real, ¿no? Además, nuevamente en Canadá, porque los canadienses, la verdad que ahora con su primer ministro, que es de lo más divertido, ¿no? Sí, la verdad es impresionante cómo George Orwell dijo que habían tonterías tan grandes que solamente los intelectuales se las podían creer. Tú tienes el BC-16, de que es un bill, es una ley, C-16, que lo que dice es que si tú no llamas a una persona por el pronombre que desea, puede ser, te pueden meter una demanda. Entonces, ¿cómo sería en la práctica? O sea, yo vengo y te digo, hola, ¿qué tal? Por favor, llámame ella. No, lo único que no les puedes llamar es eso. No puedes, porque no puedes ponerlos como neutros, sino tú dentro de Pero ¿cómo sabes cómo llamarlos para no comer? O sea, yo te veo a ti como hombre, pero ponte que has sido mujer. Entonces, ¿cómo sé? No sé, tú me tienes que decir, oye, por si acaso, señora, usted me llama usted así, y yo tengo que decirte ya. O sea, la teoría que Jordan Peterson, este psicólogo canadiense, habló con un profesor transgénero y le dijo, y lo que hacemos todos los seres humanos es categorizar inmediatamente a la persona. O sea, si tú ves a una persona, te veo a ti, yo voy a determinar a una mujer, esto, el otro, y vas a utilizar los pronombres, incluso cuando se refiere a ti, cuando me refiere a ti, de determinados, porque es una cuestión de categorización básica. Ya desde que eres un niño, tú categorizas. Pero no, ahora se te va a acercar la persona y te decir, me llamo tal, mi género es tal, mis pronombres son tales, y si no me quieres discriminar, entonces le decía, Jordan Peterson dice, yo no tengo tan buena memoria. Y la profesora le decía, no hay problema, utilizas tu smartphone, y pones... O sea, tengo que tener dentro de todos mis contactos el pronombre y antes de saludarte abrir
para saber qué pronombre dar. Y además los géneros fluidos, tienes que tener cuidado porque si hoy, mañana se levantó con otro género y en mi teléfono hay... Si mañana Julia se cree Pedro y le dice Julia, te fregaste también. Entonces estamos... Pero en la práctica es inmanejable, ¿no? Y los vacíos legales son terribles, ¿no? Es que finalmente, como te digo, y la parte más interesante es que particularmente este gobierno ha sido extraordinariamente agresivo en traer todas esas leyes acá. Bueno, en Chile ni te digo. No, en Chile es impresionante. Finalmente, en nuestra región, y yo creo que hay mucho que ver también, como esto ya es de antemano, tú eres católica, yo soy todavía, como te decía, que me hallo en la duda entre ser o un mal agnóstico o un pésimo católico, porque me hallo justo en ese borde, aunque soy de crianza católica, pero no voy a misa hace 30 años. Pero sí tú ves el retroceso claro de que tiene Chile a del nivel de catolicismo y a favor de ciertas leyes y de ciertas conductas. En cambio, el Perú no. El Perú continúa siendo conservador. Obviamente con una élite intelectual de izquierda, caviarona, liberal, americana, europea. Pero una cosa, no se necesita ser católico. Tú, por ejemplo, que dices que no, yo conozco un montón de gente que no es ni católica, ni practicante, ni cristiana, ni michi, pero o sea, es como que puede pensar como o sea, como nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no necesariamente ese es un pensamiento religioso del que estamos hablando, sino es... No, finalmente lo que nos estamos hallando ante ahora es lo que se ha denominado un marxismo cultural. Antiguamente, cuando estuvo la época de Marx, siempre el tema del marxismo ha estado determinado en la opresión. En la época antigua era la opresión del burgués, del señor, frente al obrero. Eso ya se perdió y ahora nos hallamos al marxismo cultural, en lo cual alguien que normalmente es una persona heterosexual, religiosa, de repente en Estados Unidos ponen que es de raza blanca, está sometiendo a la mujer, a los homosexuales, a todas las minorías, y en base a esta opresión tácita se tiene que actuar y la sociedad tiene que compensar estas cuestiones. En Estados Unidos salió el tema de las microagresiones, Sí. que si tú hacías una broma a una persona, o si tú te acercabas a una persona y le decías, ¿de dónde eres? Discúlpame, que sería lo más normal del mundo, te dirían, entonces piensas que no soy norteamericano, entonces esto es una microagresión, entonces tenías derecho a eso, y también que comenzaron a crear espacios seguros. Si uno se sentía intimidado, se iba a un cuarto vacío para sentirse seguro de la vida, ¿no? que es crear, Pero pues... yo me río porque es como un poco ridículo, de verdad, en la práctica, ¿no? O sea, yo no niego que hay personas que efectivamente son discriminadas, que hay mujeres que efectivamente son violentadas, que hay hombres que efectivamente son unos desgraciados, como también hay mujeres que son unas desgraciadas, hombres que son violentados y niños que son maltratados por hombres y mujeres. El caso más concreto en España, lo del niño Gabriel, ¿no? Que lo mata la madrastra y ahora culpan al padre por haber escogido mal a la esposa. O sea, las feministas han salido a decir, primero, o sea, en general, ¿no? Han salido a decir que que las estaban agudizando el odio porque era extranjera y negra, ¿no? Y de ahí ahora es culpa del hombre, del marido, o sea, del padre del niño, de haber escogido a ella como pareja. Entonces, le decían, entonces, todas las mujeres que son violentadas son culpables por haber escogido al pegalombres. Una cosa que vamos a empezar por partes, porque esto siempre es importante. Sí, primero, el Perú es un país violento, y es un país particularmente violento con las mujeres. Y eso definitivamente es irrefutable. Pero lo que no se sabe tanto, que también hay un porcentaje muy alto de violencia, también de la mujer al hombre. Entonces, eso... Pero, por favor, esto es necesario que quede claro, de 10, 8 son mujeres. Claro, pero es real, pero es real que existe violencia. En mis años de cirujano tuve 2 casos que me llamaron mucho la atención. La primera, o sea, apuñalados. El primero, un hombre apuñala a su mujer. Entonces entramos a sala de operaciones y todo el mundo, en personal en sala de operaciones, más que todo es medicina, cada vez es más mujeres. Es un ámbito que yo creo que cada día va a ser más tomado por las mujeres, la medicina, y yo creo que es irrefutable a nivel mundial. Entonces decían, pobre mujer, pobre víctima,
con todo el derecho del mundo, porque estamos hablando frente a una víctima. Ella, que ese desgraciado, bla, bla, bla. Siguiente caso. Mujer apuñala a hombre. Estamos en sala de operaciones, nuevamente, la mayoría del personal mayoritariamente mujer, y las conversaciones es que las mujeres no son locas, ¿qué habrá hecho este desgraciado? Y uno está, pero bueno, o sea... Claro, no, tal cual. Roberto, ya un poco para ir terminando, quiero volver me gustaría que toquemos un ratito a nivel médico lo de la supresión de la pubertad, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, si un niño que va a entrar a la etapa de pubertad manifiesta que no tiene clara cuál es su identidad sexual, para no traumarlo, ¿no? Pongamos el caso concreto de una niña, para que no comience a tener manifestaciones físicas de mujer, o sea, ¿no? Le crezcan los pechos, el vello púbico, le ponemos esta supresión de pubertad, paralizamos y posponemos, entre comillas, la pubertad hasta que ella decida si es hombre o mujer. Yo, por lo que tengo entendido, ¿cómo se llama? Tratamiento fue creado para niñas o niños que de 7 u 8 años ya tenían manifestaciones de pubertad y se les atrasaba hasta los 10, 11 años para normalizar su crecimiento frente, ¿no?, al resto. Sin embargo, tú estamos hablando que le quitas un año antes este tratamiento y ella o él va a comenzar a desarrollar normalmente, como sus pares, su vida, ¿no?, y su cuerpo. El problema acá es que tú le quitas a los 10, 11 años esto y recién le soltarías el tratamiento a los 18, cuando ya es un poco ridículo ser puber cuando ya eres un adulto. Pero por lo que yo he leído, que si no me equivoco, un 80% de niños o adolescentes que manifiestan confusión de sexo, ¿no?, al final terminan identificándose con su sexo biológico. Pero cuando tú les pones esto, casi el 100%, si no es el 100%, se va a ir sí o sí por el sexo opuesto. Entonces, muchas mamás piensan que están haciendo un bien a su hijo o a su hija, ¿no? ¿Por qué? Porque las estás ayudando a sentirse identificadas. Pero ¿cuál es el peligro de eso? Más allá de lo cultural, sino de lo físico, o sea, en lo médico. El problema que nosotros nos hallamos acá es, como estuvimos hablando sobre la ciencia formal, es que cuando nosotros empezamos teniendo un interrogante como la que tú tienes, es que tenemos que formular una pregunta y contestarla a través de estudios. Y hay ciertos estudios que son muy incómodos y ciertos estudios que probablemente la gente nunca querría hacer porque no querrían saber cuáles son las respuestas. La pregunta que tú me haces, te la puedo responder de esta manera: no se sabe porque todavía no hay suficiente cantidad de estudios y lo más peligroso es que tal vez ni siquiera los hayan. Tú dices de cómo termina esta historia cuando tú aplicas la supresión de la lo que pasa es que si tú me dices científicamente, podríamos hacer un tipo caso control o un doble ciego de que a un grupo cis, bueno, que obviamente eso sería imposible, a un grupo cis se le da la supresión versus un grupo que se le da un placebo, y en base a eso comienzas a ver cuál es eso sería un estudio formal. Ok. Entonces, pero por desgracia, para lograr uno de estos estudios tendrías que formular una pregunta y no se le podría dar, aunque científicamente hablando sí, pero por desgracia, desde el punto de vista netamente médico, para la formulación para realizar todo un trabajo científico, cuando tú no le puedes dar un placebo a una persona que terminaría afectada por dársele el placebo. Entonces, médicamente hablando diríamos que no, pero de repente un psiquiatra o un psicólogo que estén a favor dirían que sí, que terminaría siendo afectada la persona. Entonces no podríamos realizar un trabajo científico. Eso es justamente a lo que voy. No tenemos al momento datos suficientes y, por desgracia, sin la realización de un ¿cómo se llama?, de un trabajo serio, no podríamos responder esto. Y lo peor es de que, bueno, es obviamente lógico, desde Nuremberg han habido un montón de acuerdos sobre no experimentación en seres humanos. Todo estudio tiene que pasar por un comité de ética previo. Entonces, no creo que hubiera un comité de ética que estuviera no dispuesto a no darle un tratamiento a una persona si todos los psiquiatras dicen de que está en riesgo de muerte o en riesgo en caso de hacerlo. Ahora, lo que tú dices es cierto.
en todos los estudios, obviamente no soy psicólogo ni endocrino ni psiquiatra, pero toda la bibliografía que sale, que efectivamente hay un 80% de una confusión. Justo ayer se dijo, todos son en el fondo meos, porque finalmente se trata de interpretar, todos en el fondo son bis. Sí, efectivamente, bisexuales. que todos tienen pensamientos, digamos, cierto, pero ¿por qué la gran mayoría, por qué el gran grupo, porque estamos hablando de solamente un 10% que no es, porque el 88 al 90% se va por cierto camino? Si todos en el fondo tenemos esos pensamientos, porque lo que se quiere hacer es crear un campo fértil para una política, pero no podemos agregar un estudio al otro, sino solamente nos van soltando estudios. Por ejemplo, y eso va un poquito de la mano, cuando este título que es bien interesante, cuando lo científico se vuelve relativo. Cada trabajo de por sí es relativo hasta que llega un grupo de trabajos y llega el resultado final de ese trabajo, se llama un metaanálisis, y tiene un valor más absoluto, un nivel de evidencia más alto, porque al final todo trabajo es relativo. Pero si nosotros no se nos permite hacer trabajos al respecto, no vamos a poder contestar. Solamente van a venir las ciencias sociales diciendo que la gente tiene derecho, que tengamos empatía, que tengamos... Sí. Y el problema mayor que yo sí tengo, que es un punto de vista, que eso sí lo suscito como personal o dentro de un grupo, es de que lo que sí me conlleva ciertos problemas es de que siempre se esté apuntando ahora más que nada a niños. Eso me parece súper importante. ¿Y eso por qué es importante? Me parece que esto va de la mano más, eso sería... es una cuestión súper peligrosa para no tocar con ningún grupo de poder, pero a la hora de la hora parecería que metiéndose con los niños en todo aspecto, lo que se está tratando de hacer básicamente es una aculturación. Claro. Se está tratando de generar otro tipo de doctrina, debido a lo cual sea más aceptable ciertas cosas que las generaciones pasadas, incluyendo la nuestra, no estarían tan dispuestas a aceptar. Y lo ves, ¿no? Lo ves, porque ahora tú ves generaciones, los chicos de 18 o no, los chicos de 15 años, o sea, tienen integrado ya esta forma de ver la vida, ¿no? Cultural, cosa que nosotros a esa edad no... Es que también hay un adoctrinamiento muy fuerte, todas las plataformas tienen sesgos, incluyendo Netflix, tienen un sesgo impresionante, entonces tú todo el día estás recibiendo un refuerzo, que si se suma a las leyes... Ya, pues claro, ya está. Ya está. Y sobre todo cuando la ley normalmente dictamina la ética de un país, de una sociedad, ¿no? Entonces, claro, si es legal, es bueno, ¿no? Y la única persona que podría tener ese adoctrinamiento serían los padres, pero después, ¿qué es lo que hace cuando el padre dice yo no estoy de acuerdo? Este adoctrinamiento que ya está con una manifestación legal dice, bueno, tú como padre en realidad no tienes derecho, nosotros vamos a quitarte el derecho la patria potestad. El derecho. Y hay casos en Noruega, si no me equivoco, de padres que han querido educar a sus hijos cristianamente, por ejemplo, y se los han quitado, ¿no? Yo creo que el fundamentalismo en cualquier manifestación siempre es dañino y sí, estoy completamente... siempre ahora le gusta burlarse nada más de la Iglesia Católica, porque a ver quién se burla del Islam, que fueran suicidas. Bueno, el que se burló ya sabemos cómo quedó en Francia, ¿no? Sí, entonces... Claro, tú dices eso ahorita y te dicen cómo se te ocurre, pero es verdad, pues. No, o sea, finalmente estamos en un mundo rarísimo. Los activistas conservadores se le está tratando como parias en el mundo. Hay una chica, Laura Thorne, que es una activista canadiense, no le han permitido ingresar a Gran Bretaña. En YouTube a todos los activistas los paran cerrando, porque finalmente vamos por partes. Los conservadores, como dice Roger Scruton, que es el mesías de todos, que es un filósofo inglés, básicamente son los que están dispuestos a sustentar que lo que se conserva vale la pena ser conservado. O sea, que está dentro de la propia palabra. Ahora, el concepto básico del conservadurismo en este aspecto va más de la mano a la biología que a la progresión. Porque finalmente, ¿qué es lo que dice un conservador? Bueno, no estoy hablando de la parte de marido, mujer, el matrimonio, la religión. Yo estoy hablando simplemente que para tener un hijo necesitas un hombre o una mujer y aparece un niño. Y eso hasta ahora no ha cambiado. No ha cambiado, pues nunca se ha podido mandar hasta personas a la luna, pero nunca han podido generar vidas sin óvulo y espermatozoide. No, claro, o sea, tú dices, sí, pero dos transgéneros tuvieron un hijo, claro.
una mujer que se viste de hombre, perdón, y que tiene tratamiento de hombre con un hombre que se viste de mujer y han tenido hijos. Y al final son heterosexuales. Pues. O te dicen estas dos parejas de homosexuales tienen un hijo, no es que hayan tenido, tiene que haber un óvulo que haya salido de un lado, o tiene que salir el esperma de un lado. Entonces el conservadurismo va más de la mano de la biología. Probablemente es por eso que las ciencias sociales progresistas detesten a la biología. ¿Ya? Entonces, finalmente, también va de la mano decir, este es un hombre, esta es una mujer y hay un determinismo biológico que va a hacer que actúe de una forma determinada y que es imposible que cambie. ¿Y creen que, por ejemplo, que porque a una niña le des una espada y no una muñeca ya vas a cambiar la sociedad? ¿No? Yo lo veo en mi casa, yo tengo una niña de 7, un niño de 4 y no funciona, ¿no? Es que viene la paradoja noruega, ¿no? Que eso lo hemos, sí. Que en Noruega se trató de hacer esto, se hizo durante toda una generación, se dio un tratamiento neutros a los niños, pero ¿cuál fue el resultado? Lo que Baron Cohen, el hermano de Sacha Baron Cohen, el primo de Sacha Baron Cohen, que es un estudioso, un psicólogo inglés, descubrió que era una cosa muy sencilla. Los niños van más orientados a cosas y las mujeres a personas. Y en Noruega, que era un estado neutro, con equidad de género, con todo, el 80% de ingenieros son hombres y el 90% de enfermeras son mujeres. Claro, porque es así, las mujeres por naturaleza estamos más, no todas, hay excepciones como en todo, pero la gran mayoría estamos más predispuestas al servicio, claro, o sea, al cuidado. No están y por eso yo creo que la medicina cada vez más está saliendo de las manos del hombre, o sea, y eso yo lo veo y todos podemos saberlo porque yo soy profesor, mis mejores alumnas, mis colegas. Bueno, porque no puedes negar que las mujeres somos más inteligentes, ¿no? Eso sí, ¿no, Roberto? ¿Cómo me lo vas a negar acá? Son 4 mujeres contra una, no voy a negar nada. Por supuesto que sí. Y para terminar, mira, a mí no me preocupa personalmente ninguno de los dos extremos, ¿no? Ni los que tenemos una posición que ya por formación, por principios, por vivirlo, ¿no? No, nadie nos los va a cambiar. Igual tenemos el otro lado opuesto, ¿no? De la progresía y tal, que les digas lo que digas. O sea, a mí me ha pasado que me dicen, sácame un estudio que demuestre. Acá está el estudio. No, pues, ese es de un médico conservador, ese no vale. ¿No? O sea, ok, tú quieres que te saque un estudio que confirme lo que tú dices. O sea, no, pues yo te estoy dando uno que contradice. Lee, pero tú deberías leer de feministas. Ya me las leí completas, todas. No estoy de acuerdo, con unas cosas sí, otras no. A mí me preocupa el centro, de esas personas que no toman una posición, ya sea por correctismo político, por ignorancia, por flojera o porque no les importa, ¿no? Y esa es la gente que en realidad consume redes, internet, videos, ¿no? Son los y de ahí es donde se informan. ¿Tú qué les dirías? O sea, para que su aproximación a estos contenidos, a esta realidad, se asemeje más a lo científico, a lo biológico, que a lo que me dijo la vecina, mi tía, o la página que a mí me gusta o me cae bien. Bueno, hay una cuestión que sí me gustaría dejar en claro, ya que me has dado esta tribuna por un momento, es que cuando éramos niños, todavía existían los bloques soviéticos, todavía existía la Unión Soviética, no Rusia, y en estos países comunistas siempre había un control del pensamiento. Es más, si alguien decía algo en contra del pensamiento básico de la zona, iba donde estaba la parte de ideología del vecindario y ahí le tiraban el dato acerca de la persona. Y muchos que terminaron en Siberia. Uno puede leer de Solzhenitsyn, que no me sale bien el archipiélago Gulag, o puedes leer de Milán Kundera la broma, que un día un estudiante en Checoslovaquia, para sorprender a una mujer, hace una broma y termina preso y se le va su carrera se va por el hoyo por hacer una broma. Eso ya en otra oportunidad hablaremos del Me Too y toda la vaina, ¿no? 40 años más tarde, nos encontramos a lo políticamente correcto. Entonces, tú no puedes tocar ciertos temas porque inmediatamente se te va a decir, igual que si fueras un disidente soviético, que eres un traidor y te mandan al gulag del pensamiento. Discriminador, racista, homófobo, adjetivizar. Ultraconservador, odiador. Yo te puedo decir porque yo he ganado mis credenciales. ¿Qué te crees? Ay, me siento muy orgullosa de mis credenciales porque, bueno, manifiestan que sí tengo una posición no tibia, pues. Y yo creo que eso es algo que se necesita también para poder luchar contra todo esto que nos hace daño como sociedad, ¿no? Es bien interesante, pero cuando éramos jóvenes,
porque desde Pero que no, digo no, eso no, no les, es no les en plural, cuando Ya, era joven. cuando era más jóvenes, siempre el rebelde, pues, cuando era el que estaba con el pueblo, el Che Guevara, que quería irse a hacer la revolución a la guerrilla, y ahora el rebelde es el conservador, el que está en contra de la corriente. El rebelde ahora resulta siendo el que tiene valores tradicionales, lo cual termina siendo una degeneración. O sea, el mundo ha cambiado de cabeza. Así es. Sí. Bueno, Roberto, te agradezco. No han habido preguntas porque creo que los hemos agarrado en hora de trabajo. Bueno, Roberto también trabaja, entonces por ahí esta hora, pero los invitamos a que igual dejen sus preguntas, comentarios. Si insultan, los vamos a eliminar, o sea que ni se maten. Y también, y Roberto, comprométete a entrar si hay alguna pregunta para ti para resolverla durante un par de días, pues, ¿no? Perfecto. me Y encantaría. bueno, nada, compartan este video si les ha parecido interesante y los esperamos la próxima semana con un tema nuevo. También si quieren dejen ahí sugerencias de qué les gustaría que conversemos para invitar a otros especialistas. Gracias, Roberto. Gracias, Ileana, un gusto.